Qué gran privilegio cumplir 42. Gracias, hermana, gracias. Gracias de corazón. Bueno, no sé cuántos tiene usted, pero es un privilegio. Lo bueno que llegué a 42, hermano. Amén. No me falta, bueno, pues que el Señor sea el que me dé esos que me faltan, hermanos, para gozarnos juntos, sirviéndole y agradándole al Señor. Amén. Pero no se olvide el sábado, ahí en su casa, hermanos, ahí vamos a estar celebrando, dándole gracias primeramente a Dios, hermanos, porque Él es bueno, de verdad que es bueno. La semana pasada yo les decía, hemos pasado muchas cosas, pero el Señor tiene el control, hermanos, y de verdad, decía mi esposa, hemos visto su mano poderosa. Hemos visto su mano poderosa en todo lo que cabe, hermanos. El Señor sigue teniendo el control de cada uno de nosotros, a pesar de las pruebas, de las luchas, de las aflicciones. Nuestro Dios no nos deja, hermanos, y a Él hay que darle la gloria y la honra solamente a Él. Amén. Hoy en día, hermanos, habemos muchos de nosotros que nos engañamos a nosotros mismos y no miramos en la condición en la que estamos. Hoy en día, hermanos, el mundo está cegado. El mundo completamente tiene una venda en los ojos. Y muchos de nosotros aún tenemos esa venda en los ojos. Muchos de nosotros aún estamos con esa ceguera espiritual, hermanos. Y pensamos que no, pensamos que todo está bien, pensamos que no. Es más, muchos de nosotros afirmamos que nosotros no estamos mal, que estamos mirando muy bien, que estamos caminando muy bien, que estamos sirviéndole a nuestro Señor muy bien, que estamos agradándole a nuestro Dios muy bien. Pensamos que todo está marchando bien, pero yo les puedo decir que no es así, hermanos. Yo les puedo decir al pie de la Escritura que le estamos fallando a nuestro Dios. Nos estamos haciendo creer que estamos caminando perfectamente en rectitud, pero no es así. Y caemos en un autoengaño y debemos de tener cuidado con eso, hermanos. Porque pensamos que tenemos una buena relación con Dios cuando es mentira. Porque la misma palabra del Señor dice, hermanos, que por sus frutos los conoceréis. Pensamos que estamos bien con los demás y no nos amamos como dice la palabra de Dios. Pensamos que somos espirituales y la verdad que somos carnales. La misma palabra del Señor, Pablo ahí en Corinto les dice, es que no puedo hablarles como espirituales porque aún están en la carne, porque aún viven en la carne. Y muchos de nosotros, hermanos, estamos viviendo carnalmente. Y estamos viviendo carnalmente, hermanos, igual que el mundo, porque deseamos más los placeres de este mundo y buscamos más lo de este mundo que lo espiritual. Por eso es que muchos caemos en las garras de Satanás, porque nosotros somos los responsables. Yo siempre les he dicho y les seguiré diciendo, hermanos, que nosotros somos los responsables de caer en las garras de Satanás, porque nosotros somos los responsables de darle lugar al diablo, a lo que dice la palabra del Señor, ni deis lugar al diablo. Pero muchos de nosotros hasta la puerta abierta dejamos. En una ocasión yo les decía, hermanos, si nosotros verdaderamente queremos ser espirituales y agradarle al Señor y quitarnos esa venda de nuestros ojos y dejar el autoengaño en el cual nosotros estamos viviendo, no debemos darle ventaja al enemigo. El enemigo no solamente viene por uno, hermanos. El enemigo viene a destruir a todos.
Si nosotros damos ventaja al enemigo, hermanos, en esa ocasión yo ponía un ejemplo y decía, a los que nos gusta el fútbol, si jugamos 11 contra 11, por las cosas van a salir, hay más o menos, pero si jugamos 8 contra 11, lo más seguro es que vamos a perder, ¿cierto? Porque estamos dando ventaja, porque le estamos dando una ventaja al enemigo a que nos contragolpee. Es lo mismo con Satanás, hermanos. Si nosotros damos ventaja al enemigo, si damos nosotros ventaja a Satanás, nos va a ganar, hermanos, y nos va a destruir. Y Satanás no solamente viene por uno, sino viene por todos los que pertenecemos en un hogar, por todos los que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Satanás, la palabra del Señor dice que aún a los escogidos va a engañar, hermanos. Pensamos que amamos a Dios, como dice su palabra, y el primer mandamiento es amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo, no a tu hermano, hermanos, a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Hoy en día nosotros nos estamos ofendiendo, nosotros como hermanos en Cristo nos estamos ofendiendo, hermanos. Nosotros como hermanos en Cristo, hermanos, estamos atacando al hermano. Nosotros como hermanos en Cristo, hermanos, nos estamos gritando. Yo el otro día escuchaba a unos hermanos que se estaban gritando. Nosotros entre hermanos, entre el cuerpo, escúchelo bien, entre el cuerpo de Cristo, nos estamos ofendiendo, nos estamos diciendo cosas, nos estamos lastimando. A lo que dice la palabra del Señor, que debemos de amar a nuestro prójimo, no a nuestro hermano, a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero no podemos amar al prójimo, o no podemos amarnos a nosotros mismos, hermanos, porque no hemos aprendido verdaderamente a amar a nuestro Señor. Cuando nosotros aprendemos a amar a nuestro Señor, entonces empezamos a amarnos nosotros mismos. Y cuando empezamos a amarnos a nosotros mismos, empezamos nosotros a abarcar a los que nos rodean, empezando con nuestra esposa o nuestro esposo o nuestros hijos, nuestros padres, nuestros familiares, nuestros vecinos. Pero debemos de aprender primeramente a amar a nuestro Dios con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón, para poder nosotros quitarnos la ceguera espiritual que nosotros tenemos en cada uno de nosotros, porque completamente somos ciegos. Y la palabra del Señor es lo que dice. Ayer estábamos dando por allí el discipulado, hermanos, y de verdad cómo se aprende cuando uno da el discipulado. Uno piensa que vas a enseñar, pero el que sale enseñando es uno. Aprende uno muchísimo, de verdad, porque surgen preguntas, surgen cosas a las cuales uno ni siquiera tenía por la mente o estudiadas, que las ibas a decir, y aprendes verdaderamente muchísimo. Porque una persona que en verdad ama, hermanos, y tiene a Dios en su corazón, se los he dicho miles de veces, y la palabra del Señor es lo que dice. Dice que perdona hasta 70 veces 7 y ama a su hermano y a su prójimo como a uno mismo. Y no lo estamos haciendo. Por eso es que nosotros, hermanos, necesitamos reconocer, primeramente reconocer que somos culpables. El drogadicto, hermanos, o el alcohólico, si no reconoce que está mal, entonces no puede aceptar la ayuda. Y es lo mismo que nosotros tenemos, hermanos. Si nosotros no reconocemos que somos culpables, que nosotros necesitamos de un verdadero arrepentimiento para poder glorificar a Dios en todo lo que hagamos, para darle solamente la gloria a nuestro Señor, debemos primeramente reconocer que nosotros somos los que le hemos fallado a nuestro Señor. Muchas de las veces nosotros buscamos culpable. ¿Quién es el culpable para poder nosotros quitarnos de la responsabilidad que nos toca a cada uno de nosotros? ¿Cierto? Nosotros buscamos culpable al no saber ser buenos esposos.
Nosotros buscamos culpables al no saber ser buenos padres. Nosotros buscamos culpables al no saber ser buenos hijos. Y nosotros buscamos culpables, hermanos, al no saber ser verdaderamente hijos de Dios. La palabra de Dios, hermanos, habla de dos clases de ceguera. Y lo vamos a estar analizando el día de hoy para que no salgamos el día de hoy como llegamos. Si tenemos que pedir perdón, hermanos, a alguien, lo hagamos de todo nuestro corazón, pero no engañarnos a nosotros mismos, sino dando honor a aquel que fue a la cruz a morir por cada uno de nosotros para darnos vida eterna. Amén. Isaías 42 dice la palabra del Señor así. Vayamos a Isaías 42. En el Antiguo Testamento, Isaías 42. Póngase de pie, hermano, en reverencia a la palabra del Señor. 42, 7. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor así, hermanos: para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncié cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Cantad a Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ellas. Alcen la voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar. Canten los moradores de Sela, y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo. Den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas. Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he detenido. Daré voces como la que está de parto, asolaré y devoraré juntamente. Convertiré en soledad montes y collados, haré secar toda su hierba, los ríos tornaré en islas y sacaré los estanques, y guiaré, escúchelo bien, y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y los asombrosos en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Serán vueltos atrás y el extremo confundidos los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundición: vosotros sois vuestros dioses. Sordos, oí, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Señor Dios mío, Padre celestial, te doy gracias, Señor, una vez más por tu palabra, Padre. Te pido, Señor, que en esta hora seas tú tomando, Señor, esta voz, esta garganta, esta mente, este corazón, Señor. Te pido, Padre Santo, que no permitas que salgan palabras mías, Señor, sino que salgan palabras tuyas, Padre, a las cuales puedas edificar también mi alma, Señor, y puedas edificar, Señor, a cada uno de estos corazones, porque engañoso es el corazón, Señor, que aún a nosotros mismos nos engaña, Padre. Te pido, Señor, que seas tú
con tu siervo, Señor. Que seas tú, Señor, administrando a cada uno de nosotros, Padre. Y que esa palabra, Señor, que ya fue escrita, y esa palabra, Señor, que nos has dado, que sea expuesta, Señor, al pie de la letra, Padre. Para poder salir, Señor, de este lugar redargüidos, exhortados, Señor, pero sobre todo, Padre, animados para continuar sirviéndote solamente a ti, Señor. Ayúdanos, Padre, sé con tu pueblo, porque te lo hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Dice la palabra aquí, hermanos, en Isaías, lo que está diciendo: para que abran los ojos a los ciegos. Pero yo me pregunto algo. ¿Saben por qué nosotros ni siquiera podemos predicar la palabra de Dios? ¿Saben por qué nosotros no podemos ni siquiera hablar de su palabra? Porque nosotros aún estamos ciegos. Dice la palabra de Dios, hermanos, por allá en Romanos: ¿cómo siendo tú ciego quieres guiar a otro ciego? ¿Dónde se ha visto que un ciego guíe a otro ciego? Debemos de despertar como la iglesia de Cristo que somos y andemos como es digno del Señor. Porque es que les digo que nosotros debemos de despertar y quitarnos, hermanos, la ceguera espiritual que tenemos. Muchos de nosotros aún vivimos en ceguera. Muchos de nosotros, hermanos, aún estamos ciegos en nuestra propia necesidad y no lo reconocemos. Nos gusta creer que estamos necesitados, y la verdad, hermanos, no es por ignorancia, porque nosotros ya conocemos, ya sabemos, hemos visto la palabra de nuestro Dios y no hacemos nada para impedirlo. Es que yo no sabía, pastor, que eso era malo. Es que yo no sabía que eso no le gustaba a Dios. Es que yo no sabía que eso era en contra de la voluntad de Dios. Hermanos, nosotros ya conocemos, hemos escuchado y hemos visto la palabra del Señor y no hacemos nada para poder impedir, hermanos, que nosotros sigamos con esa ceguera espiritual. Hay una parábola en la palabra del Señor, hermanos, que dice que estaba Bartimeo el ciego a la orilla del camino, que él estaba allí parado, que lo llevaban sus familiares, su gente, estaban allí parados, lo ponían en el camino para que pidiera limosna. Y él estaba pidiendo limosna, Bartimeo el ciego estaba pidiendo limosna. Todo el que pasaba era un camino grande, era un camino por el cual pasaba muchísima gente. Entonces dice que él estaba en el camino pidiendo limosna, pidiendo unas monedas. Y escuchó él que venía, que se escuchaba la bulla que venía Jesús. Y él empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cállate, ¿tú crees que te va a escuchar? Es un mundo de gente. Y él gritaba: Jesús, ayúdame. Él quería ser limpiado de sus ojos. Dice que cuando él recobró la vista, y eso es lo que muchos de nosotros necesitamos, él dice la palabra del Señor que él estaba a la orilla del camino. Él no estaba en el camino, estaba a la orilla del camino. Muchos de nosotros, hermanos, estamos igual. Pensamos que estamos en el camino, pero estamos a la orilla del camino. ¿Saben por qué les digo que estamos a la orilla del camino? Porque dice que Bartimeo ciego, hermanos, cuando recobró la vista, dice que entonces daba gritos de júbilo y iba detrás de nuestro Señor. Y el Señor le mandó y dijo: ¿sabes qué? Ve y dile a tus familiares que has recobrado la vista. Pero él no lo hizo, sino que siguió en el camino a nuestro Señor Jesucristo. Es lo mismo, hermanos, que muchos de nosotros debemos de hacer lo mismo. Estamos en el camino, pero debemos de meternos en el camino para darle la gloria y la honra a nuestro Señor, para que esa ceguera espiritual que tenemos sea quitada, sea borrada, y que nosotros podamos ser limpios, alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor. No es lo mismo estar a la orilla del camino que ir en el camino glorificando a nuestro Señor.
La iglesia de Cristo debe de despertar para entrar en ese camino y glorificar a nuestro Señor. Muchos de nosotros tenemos necesidad, hermanos, tenemos esa necesidad de entrar en el camino, pero no hacemos nada para entrar en ese camino. No estamos haciendo nada para impedir, hermanos, que nosotros sigamos a la orilla del camino. Nosotros debemos de despertar como iglesia de Cristo y entonces entrar en el camino para darle la gloria y honra a nuestro Señor y para que el Señor sea el que nos use a cada uno de nosotros. Pero tenemos esa ceguera espiritual, hermanos, que nos confunde a cada uno de nosotros. Nos confunde totalmente. Si sabemos que tenemos esa necesidad, hermanos, ¿por qué no nos metemos entonces nosotros a la palabra de Dios y que Él sea el que nos ayude en todo momento? Si hay muchas personas, hermanos, que están ciegos a la luz del Evangelio, hay muchísimas personas que están cegadas a la luz del Evangelio, y la palabra del Señor lo dice claramente, 2 de Corintios 4:4. Vayamos a 2 de Corintios 4:4, hermanos. Porque hay gente que está cegada a la palabra, al evangelio de nuestro Señor, pero no quiere tampoco hacer absolutamente nada para entender lo que el Señor nos dice. Dice 2 de Corintios 4:4, en los cuales dice el Dios, fíjense, con D minúscula, que se está refiriendo a Satanás, en los cuales el Dios de este siglo. Y este es un punto bien importante, hermanos. Los que me escribieron en Facebook, no los miré, no tengo Facebook ya, hermanos, pero he visto a muchos que en el Facebook ponen Dios te bendiga y lo ponen con D minúscula. Eso es una bofetada a nuestro Señor, hermanos. Nuestro Dios se merece la gloria y la honra con D mayúscula y grandota. Ese es el Dios en el cual nosotros servimos. No es Satanás al Dios que servimos. Nosotros servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, debemos de darle la gloria y la honra solamente a Él. Dice la palabra del Señor así en 2 de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Hermanos, y no solamente a los incrédulos, pero como les decía yo en la introducción, también a muchos de nosotros que nos decimos que somos cristianos, Satanás nos ha cegado. Por eso no le damos la gloria a nuestro Dios, porque nosotros mismos nos estamos autoengañando, haciéndonos creer que si somos salvos. Dice la palabra de Dios, hermanos, que el día que nosotros estemos en la presencia de nuestro Señor, le diremos, Señor, es lo que dice la palabra del Señor. Y si no, vayamos a Mateo 7:22, para que no vean que son palabras mías las que yo estoy diciendo. Dice Mateo 7:22, si no me equivoco, que es la cita. Mateo 7:22. Cuando lo tengan, un fuerte amén, hermanos. Amén. Dice así, dice el 21: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace ¿qué? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, en ocasiones anteriores yo les he dicho que nuestro Señor Jesucristo no vino a hacer su voluntad, porque si Él hubiera querido venir a hacer su voluntad por Él mismo, hermanos, Él no hubiera ido a la cruz. Pastor, ¿cómo me va a decir que Él no quería ir a la cruz? Claramente, cuando estaba orando, dijo: si es posible que pase este trago amargo, es posible que pase esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Él vino a enseñarnos a hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Y dice la palabra del Señor así: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino
el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Muchos de nosotros decimos que le sirvemos a un Dios vivo, hermanos. Señor, pero si yo te estoy sirviendo, ¿por qué es que todavía estoy en pecado? Porque nosotros mismos nos estamos autoengañando, porque estamos haciendo caso a la voz de Satanás. Señor, pero si yo voy a predicar en tu palabra, aún los escogidos serán engañados. Y sigue diciendo: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores ¿de qué? De maldad. Hacedores de maldad. Hermanos, muchas de las veces nosotros no lo queremos reconocer, que estamos mal. No lo queremos reconocer porque tenemos esa ceguera espiritual. No lo queremos reconocer. Predicamos, hablamos de la palabra de Dios. Dice que muchos le van a decir: en tu nombre hicimos milagros, profetizamos, predicamos. Apártense de mí, hacedores de maldad. Personas, hermanos, escúchelo bien, personas que como usted y yo se estaban engañando. Personas que se estaban engañando. Muchos de nosotros, hermanos, aún nos estamos engañando. Muchos de nosotros, hermanos, pensamos que verdaderamente somos salvos. Muchos de nosotros pensamos que verdaderamente estamos sirviéndole a nuestro Señor. Nos engañamos, hermanos, haciéndonos creer que somos salvos. Y eso que estamos haciendo es un tremendo error. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Romanos 10:3. Vayamos a Romanos 10:3. Porque muchos de nosotros, fíjese bien cómo dice la palabra de Dios en Romanos 10:3. Amén. Amén. Porque ignorando la justicia de ¿quién? Léalo bien, hermano. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer ¿cuál? ¡Wow! No se han sujetado a la justicia de Dios, porque nosotros queremos hacer lo que a nuestro parecer es lo mejor y nos estamos autoengañando. Nosotros mismos nos estamos engañando, porque muchos de nosotros conocemos la justicia de Dios y aún así no nos sujetamos a ella, porque nos hacemos creer que nosotros sabemos más que Dios, y la verdad que no es así. Estamos cegados. Debemos de despertar, iglesia de Cristo, y cada uno de nosotros, si estamos mal, pidámosle primeramente perdón a Dios y reconozcamos y tengamos un verdadero arrepentimiento, porque le hemos ofendido a nuestro Señor. Debemos de quitarnos esa ceguera espiritual y reconocer que le hemos fallado a nuestro Dios, y no sigamos con esa ceguera que tenemos, porque muchos de nosotros estamos cegados a las atracciones del mundo. En 1 de Juan 2 dice la palabra del Señor así, en las cartas de Juan, en la primera carta de Juan 2, dice la palabra de Dios así, hermanos. Primera carta de Juan 2:16, lo tenemos. Primera carta de Juan 2:16. Porque todo lo que hay, fíjense bien, porque todo lo que hay en el mundo, todo, no dice que unas 2, 3 cosas, todo lo que hay en el mundo, los deseos, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos
de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino ¿de quién? Del mundo. Entonces nosotros debemos reconocer, hermanos, porque todo lo que está en este mundo te ofrece, todo lo que te ofrece este mundo no proviene del Padre, sino proviene del mundo. Y el mundo solamente nos trae aflicción en nuestra vida. En estos días, hermanos, en estos días pasados, yo les decía en la introducción, yo, mi persona, estoy pasando por unos momentos difíciles de mi vida, hermanos. Difíciles que solamente el que me puede ayudar es nuestro Señor, es nuestro Padre Celestial. Siempre y cuando, escúchelo bien, hermano, siempre y cuando yo lo deje que gobierne mi vida. Siempre y cuando, hermanos, yo lo haga mi único Señor de mi vida. No quiere decir, hermanos, escúchelo bien, no quiere decir que porque yo estoy predicando no voy a caer. Todos estamos expuestos a eso. Todos estamos expuestos a eso. ¿Saben por qué, hermanos, estamos expuestos? Porque no hemos dejado a nuestro Dios que Él sea el conductor de nuestra vida. Muchos de nosotros, hermanos, queremos ayudarle a Dios. Muchos de nosotros, hermanos, queremos echarle la mano a Dios. Dios no necesita nuestra ayuda. Dios necesita un corazón arrepentido para que lo glorifiquemos y alabemos su santo nombre. Amén. Dice la palabra del Señor que Él nos da el querer como el hacer, ¿cierto? Si nosotros queremos, porque Él nos ha dado libre albedrío, si nosotros queremos, lo vamos a dejar que Él nos use. Pero si nosotros no queremos, no lo vamos a dejar que Él nos use. Amén. Nosotros debemos aprender, hermanos, a dejar a que Dios sea el primer lugar de nuestra vida. Que nos quitemos esa venda espiritual que tenemos. Nosotros, hermanos, necesitamos que Dios sea el conductor de esta vida que usted y yo no sabemos manejar. Nosotros no sabemos manejar esta vida. De verdad, hermano, no sabemos. Préstele un carro a Génesis y va a chocar. Va a chocar. ¿Por qué? Porque ella no sabe manejar. Es lo mismo nosotros con nuestro Dios. Si no dejamos a nuestro Dios, hermano, que Él maneje completamente nuestra vida, vamos a fracasar. Vamos a fracasar porque aún no nos hemos quitado esa ceguera espiritual. Él nos dio libre albedrío para nosotros decidir lo que queramos, sea bueno o sea malo. Pero las consecuencias del pecado, hermanos, nos alcanzarán. Y dice la palabra de Dios que toda cosa oculta será revelado. Hermanos, no sigamos en esta ceguera que el mundo nos ofrece. Mejor tengamos una ceguera que honre a Dios, una ceguera que glorifique a Dios. En Isaías 42, en el versículo que empezamos, dice la palabra del Señor así, 42:19, hermanos. En el 42:19 de Isaías: ¿quién es ciego? ¿Quién es ciego? Sino mi siervo. Sino mi siervo es el que es ciego. ¿Quién es ciego? Sino mi siervo. ¿Quién es sordo? Como mi mensajero que envié. ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Hermanos, Satanás, el diablo, nos ciega poniéndonos las tentaciones de este mundo. Satanás quiere engañarnos a nosotros. Acuérdense que es el segundo predicador. Él conoce la palabra de Dios al pie de la letra. ¿Se acuerdan de esa donde dice la palabra de Dios? Vayamos a Mateo
4, donde dice que Satanás lleva a Jesús al monte y le dice, si tú me postrares, mira todo esto que ves, si tú te postrares y me adoraréis, todo esto va a ser tuyo. Mateo 4, vayamos a Mateo 4, hermanos, ya estoy terminando. Mateo 4, 8 dice la palabra del Señor así. Dice el 7, hermanos, vayamos al 7, dice la palabra de Dios así. Jesús le dijo, escrito está. ¿Saben que lo vamos a leer desde el 1, hermanos, para que lo entendamos un poco mejor? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Para ser tentado por quién? Por el diablo. Satanás, hermanos, es el que nos da las tentaciones. Y nosotros que no nos hemos quitado esa ceguera espiritual, caemos. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él le respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Escrito está. No conocía la escritura, no conocía la escritura. Escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoraréis. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Saben cuál es el problema de nosotros, hermanos? Que cuando vemos las tentaciones, no le decimos a Satanás, vete. ¿Por qué? Porque nos gusta deleitarnos en los placeres de este mundo. Por eso es que nosotros no queremos decirle a Satanás, Satanás, vete, porque yo soy un hijo de Dios y le quiero servir a mi Dios. Muchos de nosotros, hermanos, estamos fallando. Muchos de nosotros, hermanos, muchas veces pensamos que las cosas vienen de Dios, pero cuando nosotros no estamos bien cimentados, entonces Satanás nos engaña diciéndonos que Él nos dará todo con placeres de este mundo. Es tiempo, hermanos, que la iglesia de Cristo despierte. Les voy a poner un cuadro y con esto termino. Satanás, hermanos, no nos dice el final. Satanás solamente nos dice el presente. Y Dios no, hermanos. Dios nos presenta el presente y el final. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, nos dice, si me sirve, mira, al final vas a tener la vida eterna. Mira, si escuchas mis palabras y andas en mis caminos y en mis estatutos, vas a tener hijos obedientes que me sirvan y me agraden a mí. Satanás no nos dice eso, hermano. Satanás solamente nos dice, ¿sabes qué? Si me sirves a mí, vas a tener mujeres, vas a tener placeres, vas a tener todo lo que desees de este mundo. Y nosotros estamos cegados que no le decimos, vete de aquí, Satanás. No nos engañemos, iglesia de Cristo. Sirvámosle al Dios vivo, al Dios de las Escrituras, para glorificarle solamente a Él. Señor Dios mío, Padre Celestial, te doy gracias, Señor, una vez más. Gracias.